Malas mujeres. Autora, María Gese. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com. En su personalísima versión, María Gese da una vuelta de tuerca a esas princesas pasivas, brujas perversas, malas madres, femmes fatales, locas pasionales y secundarias perfectas, y, de Madame Bovary a Sarah Connor, de Juana la Loca a Yoko Ono, de Helena de Troya a Mónica Lewinsky, de Medusa a Zahara o a Nevenka, reivindica la necesidad de encontrar otros referentes, nuevas lecturas de la historia e inspiración para ser simplemente mujeres en el mundo en que vivimos. Hace mucho tiempo, en un reino muy lejano, vivían un rey y una reina que ansiaban ser padres. Un día, una rana se coló en el baño de ella y, cual Espíritu Santo, le otorgó lo que tanto deseaba, sin chantaje de besos de por medio. A los 9 meses exactos, la reina dio a luz a una niña a la que llamaron Preciosa Rosa. Los reyes estaban tan contentos que celebraron una gran fiesta e invitaron a todas las hadas del reino menos a una, porque no tenían vajilla de oro suficiente y les pareció que era mejor hacer un feo que comprar un plato extra. Como buenas invitadas, las hadas llegaron a la fiesta con obsequios valiosos en forma de dones, belleza, virtud, paciencia. Nos podemos imaginar el resto. En ello andaban cuando entró en escena la que no había sido invitada, tan furiosa que lanzó una maldición a la recién nacida: cuando cumpliese 15 años, se pincharía el dedo con el uso de una rueca y moriría en el acto. Cegada por la ira, no había notado que aún quedaba un hada por hacer su ofrenda. Aquella, la última de la fila, no podía deshacer por completo la maldición, pero sí mitigarla. Con aquel pinchazo, en lugar de fallecer, tanto la princesa como el reino se sumirían en un profundo sueño que duraría 100 años. Los reyes hicieron todo lo posible por evitar aquel destino y destruyeron todas las máquinas hilanderas de sus dominios, pero la curiosidad llevó a la doncella a abrir una puerta cerrada con llave, tras la cual hilaba una anciana, y el trágico final fue ineludible. De repente, el castillo y sus alrededores se cubrieron de una red de espinos impenetrable y la princesa cayó rendida en ese sueño profundo. Muchos jóvenes intentaron atravesar aquel bosque espinoso en busca de la bella durmiente, pero hubo que esperar 100 años para que un apuesto príncipe lograra abrirse camino hasta donde ella yacía inconsciente. Tras besarla en los labios, la joven despertó, milagrosamente libre de ojeras y mal aliento, y al instante supo que aquel muchacho era el amor de su vida. Hubo una gran fiesta, se casaron y fueron felices para siempre. Siglos después de esa versión del cuento, en 1959, nos llegó la de Disney, algo más edulcorada. Esa me siguió acompañando a lo largo de mi vida, porque cuando te dicen algo durante mucho tiempo, te lo acabas creyendo. En la primavera de 2021, Zahara publicó su disco más personal, Puta. En sus redes sociales contó que cuando era pequeña descubrió que sus compañeros de clase la llamaban Merichane. Era el nombre de la prostituta del pueblo. En el tema Canción de Muerte y Salvación, habla de una mancha negra, chapapote brotando de las arterias. Yo sé de qué chapapote habla. Todas lo sabemos y por eso surgió el hashtag #yo estaba ahí. Fue liberador, para ella y para todas, poder gritarlo, desprendernos de las culpas y las vergüenzas, comprender que no somos aquello que nos han hecho creer que somos. Locas, putas, brujas, liantas, manipuladoras, en definitiva, malas. Ese es el lugar que nos corresponde a las mujeres, incluso desde niñas, en cuanto nos salimos de la línea que han trazado para nosotras.
Con los años te das cuenta de que el mundo está lleno de mujeres como tú, de que aquellas que otros te habían dicho que eran tus enemigas y que habían señalado con el dedo son también un poco locas, putas y brujas como tú, y que en el fondo son tus hermanas y forman parte de tu aquelarre. Pero si esto nos pasa a todas, ¿por qué seguimos sintiéndonos mal, creyéndonos culpables? Entonces comienzas a preguntarte por el origen de todas esas etiquetas que nos van robando la libertad y que no nos dejan sentirnos a gusto con quienes somos. En aquella época en la que empezaron a llamarme loca iba a misa todos los domingos, pasaba horas embobada viendo películas como Pretty Woman, leyendo cuentos de los hermanos Grimm, dibujando y soñando con aquellas historias. Cuando mi padre me regaló La Bella Durmiente en VHS, la vi una y otra vez hasta aprenderme los diálogos de memoria. Cantaba «Eres tú el príncipe azul que yo soñé» como un disco rayado mientras bailaba en brazos de mi príncipe imaginario, sin saber entonces que ese sueño tenía un trasfondo de pesadilla. Tuvimos suerte de no conocer el relato original de 1634, escrito por Giambattista Basile. En él no aparecen hadas, sino unos sabios adivinos que auguran que la princesa Thalía se pinchará con una astilla de lino y caerá muerta y abandonada a su suerte, porque su padre pondrá tierra de por medio en cuanto eso ocurra. Una vez más, la profecía se cumple, las profecías son de lo más fiable en los cuentos. Otro rey que andaba de caza por la zona llega por casualidad al castillo y, al ver a la joven aparentemente muerta, no puede evitar mantener relaciones sexuales con ella, o más bien a pesar de ella. Las madrastras no eran una figura insólita a principios del siglo XIX, en aquella época, muchas mujeres morían durante el parto, y era de esperar que los hombres volvieran a casarse con otras más jóvenes, capaces de cuidar de su prole y de darles más hijos, que para eso estaba el sagrado matrimonio, al fin y al cabo. En las primeras versiones de aquellos relatos orales que los hermanos Grimm popularizaron, las madrastras no eran la única encarnación del mal. Hay que decirlo, muy a menudo, la mala era la madre biológica. El cuento cambió, literalmente, cuando los Grimm reemplazaron a las madres malas por las madrastras malvadas, convirtiéndolas en un chivo expiatorio, en la imagen de todo aquello que iba en contra de lo que se esperaba de las mujeres y de la maternidad. Las madrastras de Cenicienta, Hansel y Gretel, Rapunzel y la Bella Durmiente son buenos ejemplos. Y, desde luego, la de Blancanieves, el primer personaje así de cruel en una película de Disney. Con los Grimm a los mandos, a partir de 1819 todas las versiones de Blancanieves contaron la historia de una reina que deseaba tener una hija y que moría al parirla, pero en el relato original de 1812, aquella reina no moría al dar a luz a la niña, más bien lo contrario, vivía para hervir de celos a causa de la belleza de su hija, de piel blanca como la nieve, cabello negro como el ébano y labios rojos como la sangre. Lo mismo ocurrió con Hansel y Gretel. No fue hasta la versión de los Grimm de 1840 cuando la madre que empujaba al marido a abandonar a sus hijos en el bosque por no poder alimentarlos se transmutó en bruja maléfica. Antes de ese giro, la mujer que había parido a los pequeños era su peor pesadilla. Una representación un pelín perturbadora de quien nos trae al mundo. Sin embargo, según la visión de la época, una razón de considerable peso subyacía a este cambio que redimía a las madres y condenaba a las segundas esposas. Las madres malvadas y crueles constituían un desafío a los valores familiares del siglo XIX, mientras que las madrastras, figuras que llegaban a la familia quién sabe de dónde, podían encarnar el mal sin arrastrar consigo las estructuras patriarcales. Si las madres no eran santas, Dios nos libre, todo lo que ellas tocaran podría acabar corrompido. Léase, los niños. Difícil aceptar algo semejante. En los cuentos tradicionales son ellos los que viven la aventura y los que imprimen aliento vital a la vida de las doncellas, incluso sin su consentimiento.
Como anota Hélène Cixous en La risa de la medusa, cuando estas mujercitas inertes vuelven al mundo real, su primera visión son los príncipes, sus salvadores, su nuevo universo de referencia. Solo ellos pueden restablecer el equilibrio roto por alguien que podría haber sido una amiga y compañera. Con los años, a medida que dejé de ser la niña a la que llamaban loca, entendí que aquellos solo eran cuentos, pero se habían reproducido tantas veces en mi cabeza que la lección había quedado grabada. Y de pronto, sorpresa, me veo envuelta en una relación amorosa en la que, como por encantamiento, yo soy la madrastra de la historia, y ahí ya no hay nada de ficción. Todo iba genial, me llevaba bien con el hijo de mi pareja e incluso con la madre del niño, porque a esas alturas ya había entendido que la otra no era mi enemiga. Aún así, no sabía cómo nombrarme, no era la amiga, ni la prima, ni la novia del padre. Era otra cosa, esa figura innombrable. Porque intuía que si decía 3 veces la palabra madrastra delante del espejo, me convertiría en bruja de inmediato y todo el mundo lo notaría. Es algo que ocurre con las malas, siempre llaman la atención. Como lo que no se nombra no existe, sentía que andaba por la periferia de una galaxia a la que quería pertenecer, como un planeta raro al que aún no han puesto nombre. Me llevó 1 año y medio aquel bautizo. Tenía que mirarme en el espejo y decir con voz fuerte, Ma, D-R-A-S-T-R-A. Y entonces la magia, o la brujería, porque quién podría distinguirlas, hizo su trabajo. Lo dije, y el niño me dio una varita de hada y se rió, porque en el fondo él ya lo sabía. Y ya está, no había nada malo en mí. Ya era parte de esa galaxia. En cualquier caso, los hermanos Grimm no fueron los primeros en construir nuestro imaginario. Antes de ellos ya lo hicieron otros como los griegos, con sus mitos, sus tragedias y su filosofía, definiendo y sentando las bases de lo que era correcto e incorrecto para las mujeres. Y es que, para bien o para mal, la civilización grecolatina es la cuna de la cultura occidental, con todo lo que eso conlleva. Cuenta Margarita Dalton Palomo en su libro Mujeres, diosas y musas, tejedoras de la memoria, que en los relatos de Homero y Hesíodo, por ejemplo, las mujeres, al menos las mortales, se limitan a un papel reproductivo y doméstico. Son motivo de intercambios, alianzas, disputas y conquistas. En la Ilíada y la Odisea, Homero habla de las mujeres como objeto de deseo de los hombres y causa por tanto de muchos males, pues de nuevo el principal mérito de la mujer es la belleza, que habitualmente no ocasiona sino problemas. Basta recordar a Helena, hija de Zeus y esposa del rey de Esparta, que acabó encandilando a París y provocando la guerra de Troya. Tras Pandora, otras mujeres fueron creadas y perpetuaron la idea de que enamorarse, así en el cielo como en la tierra, lleva a la perdición. Bueno, a la de los hombres, porque para las mujeres será siempre el motor de nuestra vida. Eso al menos parece decir Hesíodo cuando presenta a Afrodita. Lo primero que señala de la diosa del amor es su belleza, su sola presencia desata las pasiones, deseo, celos, envidias. Los hombres caen en sus redes porque, ay de ellos, no pueden evitarlo. Donde hay mujeres bellas solo habrá sufrimiento, guerras, muertes. Y las que no cumplen con los cánones estéticos. Esas ni son dignas de mención. La bella Afrodita es capaz de seducir y engañar a dioses y a hombres, a diosas y a mujeres, y se complace en ello. Sus poderes son perversos y frágiles una vez descubiertos, pero pueden permanecer escondidos, engañando, seduciendo y traicionando. Quizá porque, al igual que Pandora, nace de una venganza masculina. En la Teogonía, Hesíodo cuenta que Urano retenía a sus hijos en el seno de su madre, Gea, cuando estaban a punto de nacer. Entonces ella urdió un plan con ayuda de su hijo Crono, que emboscó a su padre cuando estaba recostado, lo castró y arrojó sus genitales al mar. La historia no termina ahí, del pene cercenado de Urano flotando entre las olas nació la diosa del amor. Así que el padre de Afrodita no es Urano, sino su pene.
Afrodita representa una venganza del dios castrado y, por tanto, para los hombres significa todo tipo de resentimientos. De ese modo, se asocia la belleza a la causa de muchos males. Es un mito, claro, pero así comienza la historia del patriarcado. La mujer será sumisa y obediente al hombre, o su enemiga peligrosa. En todos los relatos míticos, las reiteradas violaciones de Zeus quedan impunes. Sin embargo, a las mujeres se nos castigará por el mero hecho de existir, de ser. Y si no, que le pregunten a Medusa. Según el relato de Ovidio en las Metamorfosis, Medusa era una bella sacerdotisa del templo de la diosa Atenea, y tuvo la mala suerte de que un día el caprichoso dios Poseidón la tomara por la fuerza en territorio sagrado. Atenea consideró la violación una ofensa, una falta de respeto, pero en lugar de castigarle a él, desató toda su furia contra la víctima, transformando su hermoso cabello en serpientes y condenándola a la soledad eterna. Todo aquel que la mirase directamente a los ojos se convertiría en piedra. Desde ese momento, la pobre Medusa se volvió un ser malvado, un monstruo, una gorgona. Después de aquella humillación, fue desterrada. Pero la desdicha de Medusa no se detuvo allí, porque se quedó embarazada de Poseidón, lo que llevó a Atenea a decidir que Medusa debía morir y ordenó a Perseo que la matase. Para evitar la mirada fatal de la gorgona, Perseo esperó a que se durmiera, voló por encima de ella y, de un certero tajo, le cortó la cabeza. Ovidio no relata cómo de sola se sentía, o la vergüenza y la rabia que le daría ver su propio reflejo. Quizá sobrevivió tanto tiempo por no atreverse a mirarlo, y fue justo al verse en el escudo de Perseo cuando llegó su final. Condenada por los dioses sin su linda voz, Eco se esconde en la cueva con su dolor. El corazón mudo solo puede repetir las últimas sílabas que acaba de oír. Narciso el soberbio, por Dios, qué guapo es. Las ninfas se ofrecen ante su desinterés. Pasea en el bosque su melancolía, nada es suficiente, su alma está vacía. Eco de lejos le espía y suspira, amor. ¿Cómo confesarlo sin tener su voz? Se me consiente algo más que repetir cada palabra que deseas oír. Tocas el agua, se te hunde la nariz, la imagen es vana, el llanto no tiene fin. Contigo haré lo que quiero. ¿No ves qué triste es mi vida? Tú cargarás con mi pena. Cuando llegué al instituto, mi letra escarlata desapareció y la palabra loca solo resonaba en un lugar muy pequeño dentro de mí, esperando la oportunidad de que le diera algo de comer para volverse más grande. Aún así, veíamos que en las películas esas transformaciones sí que llegaban. En Gris, Sandy renunciaba a sus preciosas faldas de vuelo para embutirse en esos ceñidísimos pitillos de cuero, convertirse en popular, y obtener así la aprobación de Danny Zuko. Pero sin pasarse, no fuera a transmutarse en rizo. La metamorfosis que más me dolió fue la de Laney en Alguien como tú, porque, sinceramente, Laney tenía mucho rollo, y el hecho de que te quitaran las gafas y te pusieran tacones para convertirte en la reina del baile era ridículo. Por supuesto, él acababa enamorándose de ella y la mala era su ex. Mi máxima transformación llegaba por las noches cuando antes de ir a la discoteca pasaba por casa de mi mejor amiga a quitarme la ropa oversize y ponerme sus mini vestidos, las calcetas y sus Dr. Martens. No era muy hábil a la hora de ligar y tras las 12 campanadas la magia se rompía y volvía a ser la chica del pupitre de atrás. Lo cierto es que aquella ropa ceñida y corta me hacía sentir más guapa, pero también me resultaba un incordio y no veía la necesidad de pasar así mis días. De modo que a mí no me tocó ser la puta, y aunque en mi fuero interno me quedé con las ganas de saber qué se sentía en ese papel, cualquier cosa era mejor que desempeñarlo. No en vano había pasado mi infancia yendo a misa y escuchando el relato de culpa que se cernía sobre las mujeres poco decentes. Y es que si para los griegos las mujeres eran las causantes de buena parte de los males, la tradición judeocristiana no se quedó atrás. ¿Por qué los seres humanos somos malvados?
La respuesta es fácil, todo se debe al pecado original cometido, como es natural, por una mujer. Conocemos de sobra el relato bíblico del origen del mundo con Adán y Eva, aunque el Antiguo Testamento dice que Lilith estuvo antes que Eva, creada del barro al igual que Pandora. Lilith y Adán vivían en el Edén, pero no eran tan felices ni comían perdices porque Lilith no aceptaba jerarquías y no se cansaba de exigir a Adán que dejase de someterla y colocarla en una posición inferior, algo que él no estaba dispuesto a concederle. Así que un buen día Lilith dijo, basta, pronunció el nombre de Dios en vano y se marchó del paraíso con lo opuesto. Tras abandonar su hogar, se asentó en la costa del Mar Rojo, una región que se caracterizaba por la presencia de innumerables demonios. Eva era débil, esa es nuestra estirpe. En la religión cristiana, el conocimiento se transformó en pecado. En la mitología grecolatina, la curiosidad de Pandora en algo peligroso. Si es así como dice Leticia Dolera en Morder la manzana, seamos peligrosas como Eva y Pandora. Pero en el Antiguo Testamento no solo somos causantes de todo mal, también aparecemos como moneda de cambio. Cuenta el Génesis cómo Sara ofrece su esclava a su marido Abraham porque ella no puede darle hijos. Y lo mismo hace Raquel con su marido Jacob, aquí tienes a mi criada Bilha. Acuéstate con ella y que dé a luz en mis rodillas. Así, por medio de ella también yo podré formar una familia. La cuestión es que no había problema en ofrecer nuestro cuerpo por una causa mayor, la del varón. Al fin y al cabo, si nos dan el poder de hacer uso de él en nuestro interés, solo provocaremos el mal. Si no, pensad en Salomé, responsable de la caída en desgracia de Juan el Bautista. ¿Cómo terminó tan mal un hombre que fue maestro de Jesús? Pues por culpa de una mujer, claro. Herodes. La hija bailó delante de su padrastro que, ensimismado, le juró que le daría todo lo que pidiese, incluso la mitad del reino. Salomé pidió la cabeza del profeta en bandeja de plata. La historia resulta un poco pedestre ya que esto ocurrió en el año 29 de CI, según todos los datos Salomé nació en el 18, así que tenía entre 11 y 12 años. De hecho, el término griego que emplea el Evangelio de Marcos es coración, niña pequeña despojada de toda feminidad, de manera que es probable que aquel baile careciera de erotismo, o al menos los evangelistas olvidaron mencionarlo. 3 siglos después, San Agustín retomó la historia en el Sermón 16 y transformó a la niña en una adolescente seductora bailando la famosa danza de los 7 velos y encarnando, con el bamboleo de sus pechos, el peligro de la feminidad. Y es que a medida que la Iglesia católica se volvía más jerárquica y poderosa, iba dando otra vuelta de tuerca a las cargas femeninas bajo la influencia de sus grandes teólogos y pensadores como el mencionado San Agustín y Santo Tomás. A través de ellos, algunas ideas de la antigüedad que hoy calificaríamos de misóginas sobrevivieron durante la Edad Media y llegaron hasta nuestros días. Es un recurso astuto, de un plumazo, las mujeres quedamos en un lugar subordinado, en la vida y en la Iglesia, y se lo debemos nada menos que a otra mujer. Con semejante equipaje, hubo que esperar a María para redimirnos. Maternal, hogareña y asexuada, es la mujer que los hombres necesitaban para, a través de ella, remarcar la importancia de nuestra castidad. En el Concilio de Éfeso del año 431 se determinó que María no solo era virgen antes de concebir, sino que además lo seguiría siendo durante la gestación y tras el parto. En 1854, el Papa Pío IX consideró oportuno que su concepción también fuera inmaculada. Por si acaso. La otra María importante en la historia sería María Magdalena, que a punto estuvo de acabar lapidada por prostitución o lascivia. La historia cambia según quien la escriba, pero en cualquier caso el motivo de fondo era la lujuria, llegó a estar poseída por 7 demonios. ¿Por qué no les ponemos nombre? Dedo, cepillo del pelo, almohada, chorro de agua, pico de la mesa, pomo de la puerta y pepino.
Sexualidad, belleza y poder, la tríada del peligro en la mujer. Solo hacía falta un empujoncito para empezar a ver la huella de poderes oscuros al acecho. Dueñas de un poder oscuro y antinatural, las brujas y hechiceras despertaban temor ya desde la antigua Grecia, y mucho más si eran bellas. La peor de todas fue Circe. Hija de Helios y de la oceánide Perseis, la hechicera Circe vivía tranquila en la isla de Eea acompañada de leones y lobos, recolectando plantas e investigando sus poderes. Homero la describe como la diosa de hermosos cabellos pero también como un ser astuto. Cuando los poetas antiguos admiraban a una mujer bella, no pensaban ni por un segundo en su personalidad. La belleza femenina es exclusivamente física, que no quepa duda, las mujeres que les gustan a los hombres son las que tienen los brazos níveos, las mejillas suaves, los cabellos abundantes. Todas cualidades que a duras penas se encuentran en mujeres de edad avanzada. Es decir, la edad es un obstáculo para ser bella, las mujeres que resultan atractivas, por las que los hombres luchan y a las que quieren conquistar, son jóvenes. Porque las mujeres son seres débiles y nada inteligentes, pero son talentosas para hacer caer a los hombres en trampas que pueden llevarlos a la perdición. De Circe se cuenta que empleaba pociones mágicas con sus enemigos para hacerles olvidar su hogar, y que con una varita transformaba en animales a quienes la ofendían. Se decía entonces que, en las noches sin luna, vagaba mientras recogía las almas de los muertos y sorprendía a los viajeros acompañada por una jauría de perros fantasmales y aulladores que anunciaban su presencia porque los ojos humanos eran incapaces de verla. Su fuerza se extendía sobre tierra, mar e inframundo, y era quien enviaba a los humanos los terrores nocturnos y los fantasmas y espectros. Puede que todos esos poderes no fuesen más que una proyección de los temores masculinos ante semejante poder femenino, porque Hécate también defendía a las mujeres cuando realizaban rituales. Era, en fin, la diosa de la hechicería y lo oculto, y la veneraban sobre todo magos y curanderas, que le ofrecían en sacrificio corderos y perros negros y a quienes se les aparecía con una antorcha en la mano y en forma de una mujer de 3 cuerpos o 3 cabezas. Su origen había sido el de mujer compasiva que ayudaba a las de su sexo y a quienes vivían al margen de la sociedad, quizá por ello era necesario cargarla de oscuridad. De ser así, yo me entrego a las fuerzas oscuras y la elijo como mi deidad. Más allá de los griegos, la Iglesia no solo reescribió su historia, sino que metió el hocico en aquellos relatos en los que la mujer pecaminosa tiene demasiado poder. Un ejemplo es la historia de Morgana, la célebre hechicera de la leyenda artúrica. Hija de la futura reina Igraine y del duque de Cornualles, ve cómo Uther Pendragón mata a su padre y se casa con su madre, con quien tendrá a su hijo Arturo. A partir de ahí, Morgana lucha con la ambición propia de un hombre por lo que cree que le corresponde por nacimiento, su derecho al trono. Si bien hay un antecedente que la retrata como medio hada y medio diosa, sacerdotisa y gobernadora con otras 9 mujeres de la isla mágica de Avalón, la narración va evolucionando hasta presentarla como una bruja y la mala de la historia. Se han escrito diversas versiones, pero todo apunta a que la transformación de Morgana de buena a mala tiene que ver con la representación que hace de ella el paganismo, hasta que el cristianismo interviene y en 1220 escribe la Vulgata artúrica. Se atribuye la autoría a la orden cisterciense que se dedicaba a erradicar herejes y odiaba a las mujeres de manera bastante descarada. Morgana representaba todo aquello que una mujer no podía ser: sabia, poderosa y sexualmente libre. Con la llegada del feudalismo, las mujeres quedaron relegadas a las labores domésticas y a la procreación, y si no renunciaban, todas aquellas que antes habían ejercido como curanderas o matronas, un poder que ya no les correspondía, eran acusadas de brujería y llevadas a la hoguera. Lo más seguro, una vez más, era ser sumisa. La Edad Media preservó a su modo la idea de la naturaleza femenina histérica difundida por los griegos.
Pero aun siendo de naturaleza salvaje y destructora, capaces de provocar desastres, hacer rodar cabezas, arrasar ciudades, no pasaban de ser la excepción, una entre 1.000.000, mujeres sueltas a las que los hombres de bien podían contener, abandonar y castigar. No alcanzaba a ser una categoría femenina, de eso se encargó el siglo XIX. A principios de aquel siglo, en Francia y Gran Bretaña, cuna de la revolución industrial que luego llegaría al resto del mundo, ya se había consolidado una clase burguesa y, con ella, la idea de familia tradicional. En una sociedad que celebraba la creación de riqueza como nunca antes, el matrimonio se volvió una institución sagrada, era la única garantía de que los hijos de las nuevas familias prósperas pudiesen heredar el patrimonio acumulado por sus padres. Esto no fue gratuito, la prosperidad familiar imponía estrictos códigos morales y sexuales. Uno de los más efectivos fue que el apellido pasara únicamente a los hijos nacidos dentro del matrimonio. Los que nacían fuera de él, los bastardos o ilegítimos, se veían abocados a una vida alejada de los lujos de sus hermanos. Esto suponía, como mínimo, que las mujeres solteras debían abstenerse de tener relaciones sexuales, y mucho menos con hombres casados. Fue entonces cuando surgieron los cinturones de castidad. Durante mucho tiempo dimos por cierto que estos pesados artilugios con los que los hombres podían echar el cerrojo a la sexualidad de sus mujeres nacieron en la Edad Media, pero en realidad vieron la luz en el siglo XIX. En un momento de puritanismo extremo, llegaron a falsificarlos para exhibirlos en museos como instrumentos de tortura medievales, pero también hicieron nuevos modelos, más pequeños y ligeros, con el fin de asegurar la fidelidad e impedir que las mujeres fueran violadas. Ciudadana, de 1791, hombre, ¿eres capaz de ser justo? Una mujer te hace esta pregunta. Así empezaba su documento, un desafío que, unido a su simpatía por los girondinos, la llevó 2 años después directa a la guillotina. Hijas, esposas y madres de ciudadanos pero no ciudadanas por derecho propio, en el siglo XIX las mujeres siguieron naturalmente excluidas de la vida pública y relegadas a la retaguardia de la vida doméstica. No obstante, el hogar victoriano tenía sus propias reglas y tampoco eran igualitarias, era el refugio para el hombre sometido a las continuas presiones de la producción y la competencia capitalistas, y un espacio donde la mujer podía cumplir con la noble misión de ser madre devota y esposa fiel. En pocas palabras, los hombres llegaban al hogar para descansar de la vida productiva, y las mujeres no tenían descanso, pero probablemente tampoco deseos, de modo que la ecuación cerraba, al menos en teoría. Claro que la distribución sexual de roles en los hogares respetables tenía una trastienda, el sexo puertas afuera para los hombres. Así, con cortesanas, amantes y bordionas quedaba completa la fórmula de la doble moral victoriana. Esa nueva vida moderna que no ofrecía a las mujeres casadas más que placeres materiales y frustraciones carnales, se volvió tema recurrente de un nuevo género literario, la gran novela realista, protagonizada por heroínas insatisfechas y de moral dudosa que llegaron a ser, al mismo tiempo, figuras populares y objeto de escándalo y censura. Emma Bovary, Ana Karenina, Nora, Nana y Ana Ozores son mujeres que se comportan como solo un hombre podía hacerlo. No es de extrañar que Madame Bovary, la gran novela del siglo XIX, fuera censurada en su momento, aunque no lo fue por presentarnos la historia de una mujer libre, hay quien dirá que más bien caprichosa e histérica, sino por cuestionar la razón de ser de la sociedad burguesa de la época. Precisamente, si la novela sobrevive es gracias al desenlace de su protagonista, cuyas ideas carentes de sentido le acaban acarreando su propia destrucción. Una vez más, el mensaje busca calar en las mujeres para que no salgan de la cajita en la que están metidas, porque acabarán mal. Emma Bovary es aficionada a la lectura de novelas románticas, y su sueño de un gran amor parece cumplirse cuando se casa con Charles Bovary, un médico rural. Pronto descubre que su marido no tiene más interés en ella que exhibirla como un trofeo y que, por lo demás,
el matrimonio en la vida real es muy diferente de lo que ella siempre había leído. Es aburrido y tedioso. Se podía derrumbar el techo, que ahí estaban nuestras madres para preocuparse antes de su familia que de sí mismas. Ellas lo aprendieron bien. Las buenas madres que nos han legado la mitología, los cuentos, los evangelios y las novelas son tal como las ven los niños, asexuadas, amables, cálidas, comprensivas, preocupadas por los demás, disponen de un tiempo que se estira como si fuera goma y llevan delantales siempre limpios. No parten a su hijo por la mitad, no sufren, no enferman y, por supuesto, no son otra cosa más que madres. Si lo que más amas en el mundo es a tus hijos, ¿cómo vas a abandonarlos por tu propio interés? Claro que también hay relatos de madres perversas, negligentes, hastiadas y ambiciosas en esas páginas. Malas madres. La mala madre por excelencia es Medea, que mató a sus hijos para vengar la traición de su marido, Jasón. Tanto es así que se conoce como síndrome de Medea la violencia ejercida por uno de los progenitores hacia su prole. Lo curioso es que este tipo de violencia tenga nombre de mujer cuando, estadísticamente, en su mayor parte la cometen los hombres. No es la mala madre incrédula en la línea de Yocasta que termina casada sin saberlo con su propio hijo, Edipo, pero todos sus actos también están condicionados, y muchas veces condenados, por la maternidad. Lady Macbeth fue más consecuente al intentar deshacerse de una vez de aquellos llantos para fundar una nueva escuela de malas madres, ambiciosas, crueles, sexuales y de lengua afilada. Cuando habla de estrellar el cráneo del tierno ser que mama de su pecho, sus palabras no son más que un eco de la condena por ser una mala madre con ansias de poder. Es que el poder no encaja bien con la maternidad, ni en la ficción ni en la realidad. En su afán de controlar el imperio bizantino, Irene de Atenas conspiró contra su hijo, Constantino, entonces emperador, y ordenó que le arrancasen los ojos. En la novela de García Márquez del amor y otros demonios, la madre de la protagonista, Bernarda Cabrera, es una mujer que se casa por interés, mantiene una vida llena de infidelidades y siente animadversión por su hija. Y es que la maternidad, por mucho que insistan, no es algo intrínseco a nuestra naturaleza y no es para todas. Avergonzada y culpable se siente María en la serie Vida Perfecta cuando al ser madre no siente apego y amor hacia su hijo. La depresión posparto existe, y resulta que la maternidad no es esa foto idílica de Instagram que nos habíamos imaginado. El crimen de Carmen era, a ojos del mundo, algo merecido. La heroína de la novela de Mérimée que Bizet llevó a la ópera resume todos los peligros de la mujer fatal y devoradora de hombres. La mujer dispuesta a enloquecer, a olvidarse de responsabilidades o deberes por seguir su propio camino. La historia comienza así: Don José es un militar de pecho henchido que ha hecho honor a sus valores durante toda la vida, hasta que un buen día conoce a la gitana Carmen. Ella lo seduce sin revelar que está casada y logra que él abandone el ejército para unirse a un grupo de bandidos. Cuando se entera de sus mentiras, Don José asesina al marido de Carmen en un ataque de celos, pero ella es libre y liberada, no siente remordimientos, y aunque su esposo haya muerto, tampoco se siente atada a quien era su amante. Incluso prefiere abiertamente a otro hombre, el torero Lucas. Si hay un momento decisivo para temer a esta mujer manipuladora y salvaje es cuando Don José la acusa: «Eres un diablo», y Carmen responde impasible que sí, que lo es, y a mucha honra, de modo que él, enloquecido por la ira, la mata también a ella. Pero en el corazón del pobre hombre hay bondad, y acosado por el arrepentimiento, termina por confesar su crimen, aunque no su responsabilidad. Porque es un hecho que ella era una lianta, una manipuladora y además una puta. Porque cuando un hombre tiene impulsos sexuales, forma parte de su naturaleza, no es capaz de controlarlos. Cuando las mujeres encendemos la mecha, el mundo corre el riesgo de que todo explote, porque el deseo se nos vuelve salvaje, incontrolable y destructor.
Y al final resulta que la culpa la tiene la pasión tóxica de esa mujer que la ciega, la enloquece, no la naturaleza iracunda de don José. O eres mía o no eres de nadie. Podríamos decir que en esta historia hay un pelín de maltrato, ¿no? Lo que todas estas mujeres tienen en común es que, por un motivo u otro, a ojos de los demás están locas. Las malas madres como Martina, las mujeres salvajes como Carmen. El útero tiene la culpa. Así nos lo han contado desde tiempos inmemoriales, nuestra naturaleza nos hace emocionales, irracionales, desquiciadas. En realidad, no hace falta que tengamos ambiciones o ganas de poder, parece que esto comienza cuando nos convertimos en mujeres, porque de niñas nadie nos mira con tanto terror. Ahora bien, cuando cae la primera gota de sangre y ya somos mujercitas, entonces sí, no faltará quien nos diga que estamos al borde de un ataque de nervios, que somos difíciles, que hemos enloquecido, que estamos haciendo una montaña de un grano de arena. Basta recordar los poderes iracundos de Carrie a partir de su primera menstruación, o al personaje de Linda Blair sometiendo el cuerpo a la prueba de la física en El Exorcista. Es una acusación que se remonta a la antigua concepción de la razón como patrimonio exclusivo de los hombres, ellos son racionales y aptos para la vida pública, nosotras, inestables, sometidas a los influjos de la luna. En resumen, lunáticas. De modo que mejor que nos quedemos en casa. Todo un cúmulo de inconvenientes y pocas ventajas porque, puestos a definirnos por nuestro carácter cíclico, como si eso a la fuerza nos condicionara, ya podrían haber regulado bajas laborales para los días de sangrado. En su ensayo incluido en el libro Hysteria Beyond Freud, la historiadora Helen King rastrea la idea hasta Egipto y la antigua Grecia, donde se creía que el útero era el origen de todas las enfermedades. Un papiro que data de 2000 años antes de Cristo ya hablaba de perturbaciones del útero, e Hipócrates, en su tratado sobre las enfermedades de la mujer, decía que el vientre femenino, si no tiene lo que desea, se desplaza de un lado a otro del cuerpo alterando la frágil constitución femenina. Se llamó a esa afección histérique PNIX por entender que causaba comportamientos erráticos en las mujeres, y uno de los tratamientos sugeridos fue el embarazo non-stop para mantener el útero estable y asegurado. En pocas palabras, si el cuerpo femenino está hecho para tener hijos, una mujer que no puede o no desea ser madre es una mujer desviada. Y sobre estos cimientos se levanta el mito. En la sociedad moderna surgida de la revolución industrial, el desarrollo de las grandes ciudades y un nuevo estilo de vida no alivió la existencia encorsetada de las mujeres. Si se les hubiese preguntado a muchas de ellas, tal vez habrían expresado cierto grado de insatisfacción con los maridos que les habían tocado en suerte y algo de hartazgo del cuidado familiar. Sin embargo, a ojos masculinos, síntomas como la ansiedad, la irritabilidad, la falta de aire o el insomnio evidenciaban la naturaleza volátil y caprichosa de la mujer, como resumió Giuseppe Verdi en el aria La donna è mobile de su ópera Rigoletto, en 1851, la mujer es cambiante. Algo similar le ocurrió a Lucrecia Borgia, hija de un papa y heredera de la familia más poderosa de Italia en el siglo XV, a quien Víctor Hugo definió como una mujer viciosa, despiadada y maestra en venenos, aun cuando es más probable que quedara enredada en los complots palaciegos y terminara pagando por los crímenes de los hombres de su familia. La ya mencionada Lady Macbeth no muestra instintos maternales ni se encuentra en ella fragilidad, es ambiciosa, mueve los hilos para tener poder junto a su marido. Lady Macbeth llega a cuestionar la masculinidad de su marido diciéndole: «Cuando te arriesgaste a eso, fuiste un hombre, tu hombría sería mucho mayor si todavía hicieras más», mostrando una concepción patriarcal del poder que durante siglos ha sido el único modelo que hemos tenido como referencia. La serie Juego de Tronos dio al fin una vuelta de tuerca literaria a ese modelo cuando Daenerys Targaryen afirmaba: «No voy a detener la rueda, voy a romperla».
Lástima que esta mujer poderosa, que tantas veces pidió consejo e intentó aprender a ser una buena regente antes de tomar el trono, se viese abocada a la locura por el simple hecho de jugar con las mismas fichas que ellos, pero cargando con el peso de la feminidad y sus consecuencias. Loca u odiada, maldita y casi siempre sola, parece que ese es el destino de la mujer poderosa. Eso mismo le ocurre al personaje de la editora de moda que interpreta Meryl Streep en El diablo se viste de Prada, una profesional tan admirada como temida. Aquí el mensaje es aplastante: una mujer solo llega a la cima si se convierte en una arpía sin vida personal y está dispuesta a tiranizar a quien haga falta y acabar sola, como una moderna versión de la madrastra, reina, bruja de los cuentos de hadas. Un estilo de liderazgo que, dicho sea de paso, no tiene las mismas connotaciones cuando lo ejercen los hombres, pero que no por ello deja de ser censurable. Acabar con el patriarcado, o romper la rueda como diría Daenerys, no debería consistir en copiar aquello que nos ha sido negado, sino en construir desde cero. Pero volviendo a El diablo se viste de Prada, en ella nos queda bien clara cuál es la decisión correcta. Su tutelada, interpretada por Anna Thawaay, sale huyendo con la lección bien aprendida. La ambición profesional no compagina bien con la vida amorosa. No existe un príncipe dispuesto a cuidarnos, ayudarnos y permanecer en la sombra. Esa renuncia nos corresponde a nosotras. Tan grande es esa tradición que cuando con esfuerzo y tesón llegamos al reconocimiento profesional o incluso a un puesto de poder, nos volvemos incompatibles para compartir un proyecto de vida. Aunque el hombre no se compare conscientemente, el hecho de dejar de ocupar el rol que tradicionalmente le ha sido asignado acaba minando su autoestima. Superada la treintena vi cómo muchas de nosotras perdíamos a nuestras parejas y cómo a las solteras heterosexuales les costaba cada vez más encontrar a alguien que no se asustara de su empoderamiento. Hombres que pasan de puntillas aceptando tener relaciones sexuales pero manteniendo una prudente distancia emocional. Eva Illouz sostiene en Por qué duele el amor que cuando los ámbitos en los que tradicionalmente el hombre ha ejercido su autoridad son conquistados por las mujeres, la sexualidad se transforma en una de las marcas de estatus más significativas de la masculinidad. El desapego en la sexualidad pasa entonces a simbolizar y a organizar el tropo más amplio de la autonomía y el control. La mujer solo podrá mandar desde la soledad de su torre de cristal. O bien, precisamente para que no mande, se la encierra igual. En ese punto, la realidad siempre supera a la ficción. Juana de Castilla fue la primera reina de las coronas que conformaron la España actual, pero casi no llegó a ejercer poder real en sus 50 años al frente de la corona. Pasó gran parte de ellos encerrada en Tordesillas hasta su muerte, en 1555, acusada de estar loca e incapacitada para gobernar. La idea de hacerla pasar por loca fue de su padre, Fernando II de Aragón. Luego mantuvo la tradición familiar el hijo de Juana, Carlos I, que llegó a ordenar que la obligasen a recibir los sacramentos, aunque fuese mediante la tortura, cuando en sus últimos años Juana ya no quería comer, ni se peinaba, ni siquiera se aseaba, y se negaba a oír misa. Carlos llevaba 20 años intentando en vano que su madre se confesara, es lógico que a ella se le hubiese agotado la paciencia. La versión oficial para encerrarla fue que sufría de melancolía y trastornos del comportamiento, pero hasta poco antes de coronarse nadie había cuestionado la capacidad de Juana para reinar. Sus arranques temperamentales eran de dominio público, pero se los consideraba un rasgo heredado de su madre, Isabel la Católica, e incluso se la elogiaba por ello. Tanto que, en 1501, el obispo de Córdoba aseguró que Juana era habida por muy cuerda y por muy asentada. Por esos azares de la vida, sus problemas mentales comenzaron justo cuando su madre dejó instrucciones de que fuera ella quien la sucediese, con o sin el apoyo de su marido, y que, ante cualquier impedimento, su padre se hiciera cargo del reino.
Entonces empezaron a verse bajo otra luz los episodios de conductas extravagantes de las que Juana había hecho gala antes de ser reina como prueba irrefutable de que era imprevisible para gobernar. Por ejemplo, la terquedad con que en 1503, a los 24 años y ya con 4 hijos de Felipe el Hermoso, plantó cara a su madre que le prohibía irse a Flandes en busca de su marido. Se cuenta que confinaron a Juana en el castillo de la Mota y que permaneció en el exterior, descalza y sin ropa de abrigo, hasta las 2 de la madrugada una de las noches más frías del año, para forzar a su madre a concederle una audiencia y que le permitiese reunirse con Felipe. Si eso no era una locura en pleno siglo XVI, bien podría haberse llamado rebeldía, temeridad o, ¿por qué no, cojones? No fue la única encerrada, desde luego. Alfonso VI. Sus 2 hermanas mayores eran hijas de una amante del rey, de modo que la niña parecía destinada a heredar la corona, solo que su padre no estaba de acuerdo. Él quería un heredero varón, y como su esposa no podía tener más hijos, lo buscó en otro lado y a Urraca la comprometió en matrimonio, con solo 6 años, con Raimundo de Borgoña, para asegurarse de que aprendiera las tareas del gobierno como Dios manda, es decir, bajo la tutela de un hombre. Urraca se casó a los 12, en cuanto fue fértil, pero enseguida dio señales de que no pretendía ser solo una esposa, según se deduce de algunos documentos en los que firmaba como reina, aunque su marido solo fuese príncipe. Cuando en 1108 murió su hermanastro Sancho, en el que su padre el rey depositaba todas sus esperanzas, Urraca volvió a ser la única heredera. Viuda como era desde el año anterior, se aprestó a tomar las riendas de su vida, pero la nobleza leonesa dejó claro que tenía otros planes para ella y le concertó otro matrimonio en contra de su voluntad, esta vez con Alfonso de Aragón, el batallador. El enlace garantizaba la independencia de ambos reinos pero no la libertad de doña Urraca, que, pese a ser monarca de plenitud, debía tratar a Alfonso como «señor y esposo mío». Pero la inercia de los alocados años 20 no duró demasiado, y en 1934, cuando se creó una oficina para garantizar la aplicación estricta del Código de Censura, se terminó la alegría para los estudios y para los espectadores. Fue entonces cuando se dio forma definitiva a la imagen de la femme fatale, seductora y ambiciosa, que utiliza su sexualidad y su astucia como arma para conseguir sus propósitos, y que no solo arrastra al hombre a la perdición, sino que además lo hace en beneficio propio. A la perfidia femenina venía a sumarse la maldad deliberada. Y entonces la femme fatale se convirtió definitivamente en la mala de la película, se había terminado la inmunidad moral en Hollywood, y la mujer fatal debía volver a pagar por sus actos, aunque no fuese más que para calmar a la censura. El cambio empezó en los años 40 con la aparición del cine noir, un género pensado por y para los hombres. Los protagonistas eran ellos, y las mujeres que los rodeaban se limitaban a ser seres angelicales que adoraban al héroe o seres diabólicos que podían llevarlo a la perdición. Dice E. J. Rodríguez, en su artículo Elogio de la femme fatale para Hot Down, que el cine negro de los 40, teñido por la guerra y los totalitarismos, reflejaba un mundo donde los más inteligentes se volvían malvados o escépticos y, por ende, solitarios e inadaptados. Los hombres sencillos y honestos ya no tenían tanto interés para la mujer, principal consumidora de cine, que no encontraba en ellos esa fantasía que las hacía correr a las taquillas de las salas. Y por eso las femme fatales eran incapaces de llevar una existencia convencional, ni un trabajo normal ni un matrimonio al uso. En un mismo año, 1946, todas las femmes fatales coparon las pantallas. Lana Turner en El cartero siempre llama 2 veces, Lauren Bacall en El sueño eterno, Veronica Lake en La Dalia azul, Ava Gardner en Los asesinos, Rita Hayworth en Hilda. Y a esos nombres habría que sumar a lo largo de la década los de Hedy Lamarr, Barbara Stanwyck, Anne Savage, Joan Bennett y Mary Astor entre otras tantas. Las femmes fatales del cine negro son mujeres excepcionales, en el sentido de que son una excepción a la regla, y no ya en el aspecto físico,
sino también en el social, el emocional y el intelectual. No solo engañan, matan o roban, usan todas esas armas a su alcance para lograr un propósito. El marido de Irena cree que ha enloquecido y la lleva a ver a un psiquiatra, pero la situación no mejora, y entonces, mientras su mujer busca entender qué ocurre en su mente, él busca consuelo en los brazos de otra. Nada de esto calma a la fiera que Irena lleva dentro, pero el verdadero desastre se produce cuando su médico la besa para demostrarle que los temores solo están en su mente y resulta que no era así, que aquellos temores eran reales porque Irena se convierte en pantera. Salvaje e incontenible, la pantera Irena acaba con la vida de su psiquiatra que antes la hiere mortalmente de un disparo. Por unos minutos recobra su humanidad y se traslada al zoológico, junto a las jaulas de los felinos, donde todo empezó. Allí la encuentran su marido y la amante, muerta en el suelo, convertida de nuevo en una pantera negra. La historia avisaba a los hombres del peligro de acercarse a mujeres que pudieran dominarlos y controlarlos. Y a nosotras del riesgo de tomar caminos que lleven a la perdición y las ventajas de seguir siendo sumisas. Porque parece que las mujeres fatales no pueden escapar del final trágico ni mutando de forma. Errática, borracha, drogadicta, sometida, perdida, dependiente, vulnerable, lo que realmente volvió peligrosa a Billie Holiday ante los ojos del público estadounidense de esos mismos años 40 no fueron sus adicciones ni su relación con los hombres que tanto abusaron de ella, sino su postura frente al racismo. Más precisamente, su decisión de incluir la canción Strange Fruit que habla del cuerpo de un negro linchado colgado de un árbol como cierre de sus actuaciones en vivo, las luces del escenario se apagaban, un único reflector la enfocaba, y ella, con los ojos cerrados, empezaba a entonar la melodía. En aquellos tiempos de segregación en que negros y blancos no podían compartir espacios, ni un autobús, ni un baño, ni siquiera un ascensor, solo alguien fuera de sus cabales podía asumir semejante riesgo. Siendo mujer, estaba claro que debía de estar loca de remate, y si los hombres de su vida eran incapaces de contenerla, serían las autoridades las que, tarde o temprano, velarían por su salud mental. Así vivió, manipulada y estafada por sus parejas, y así murió en 1959, con vigilancia policial en su habitación del hospital. Locas por todas partes como sinónimo de todo. Si David Bowie se droga hasta tener alucinaciones es excéntrico, un artista. Si lo hace Amy Winehouse, es una yonki. En un principio, Glenn Close se negó a ese cambio, ya que el final original no dejaba claro quién era el malo, y ella lo veía más coherente. Sentía compasión por su personaje. Cuando la película se estrenó, muchas no comprendieron cómo una mujer a priori fuerte e independiente acababa enloqueciendo por un desamor. A diferencia de Carmen, donde todo el mundo asumía que ella era la responsable de la locura de su asesino, nadie responsabilizó a Dan de la muerte de Alex porque las mujeres son así, unas locas. Él ni siquiera manifiesta remordimientos, tan solo teme que su mujer se entere de la infidelidad, pero el público lo acaba perdonando, no cuestiona su falta de humanidad y se alegra de que pueda volver a su vida de éxito con su familia feliz. Aunque sin conejo. Es cosa sabida, los hombres pobres no pueden resistirse a la tentación que suponen unas curvas pronunciadas o un escote provocativo. Pensad en Match Point de Woody Allen. A simple vista podría ser una película sobre un triángulo amoroso, o más bien un torbellino cuyo vórtice es un exjugador de tenis convertido en instructor de un club de lujo que busca ascender socialmente. Lo acompañan en esa existencia tormentosa una mujer respetable, sensata y de familia adinerada con la que al final se casa, y una jovencita voluptuosa e irresistible, sin dinero, pero con muchas curvas, y para colmo, rubia y que juega bien al billar, que se convierte en su amante. El hombre es presa de una lujuria que hace tambalear su vida y le hace pensar en dejarlo todo, es el deseo que lo inflama, que arrasa y le lleva a tener ideas descabelladas.
Aquel canto de sirena encarnado por Scarlett Johansson lo marea por un tiempo hasta que, al igual que Ulises, logra zafarse del hechizo y encarrilarse, porque tiene demasiado que perder o porque ya perdió tanto antes que no va a repetir la historia. Pero, a diferencia de Ulises, aquí el protagonista no logra volver a Ítaca. Decida lo que decida, ya no tiene forma de recuperar la vida que tenía. La perdición es un hecho. Y entonces recordamos que a ella le ha ido peor, aunque su suerte no nos parece tan trágica, al fin y al cabo, ella se lo ha buscado. Durante muchísimo tiempo fui una fanática de las películas de Allen, pero más allá de si lo censuramos o no ante las acusaciones de abuso de una de sus hijas, la realidad es que si revisamos su filmografía encontramos relaciones de abuso de poder por parte de señores mayores e intelectuales hacia jovencitas inocentes, menores y normalmente de escaso intelecto. Artista conceptual, moderna, independiente, pero algo rara, demasiado silenciosa y distante, casi sospechosa. El mundo intuyó que Yoko ocultaba algo cuando conoció a John Lennon en 1966 y se convenció de ello unos años después, cuando los Beatles se separaron. No importaba que la banda estuviese pasando por un pésimo momento, ni que Brian Epstein, su manager de toda la vida, hubiese muerto por sobredosis de barbitúricos, ni que las peleas por el liderazgo entre Lennon y McCartney fuesen más importantes que las canciones. Aquellas intenciones pérfidas se hicieron evidentes durante las sesiones de grabación del álbum Blanco en 1968. Yoko estuvo en el estudio mientras los cuatro Beatles hacían lo suyo y, grabadora en mano, registró sus ideas sobre las letras, la música y los miembros de la banda. Ninguna novia o esposa había tenido ese privilegio hasta la fecha, y ninguna lo tendría después. 2 años más tarde, los Beatles se separaron y todos los dedos apuntaron hacia aquella japonesa siniestra y manipuladora, que, en su ambición por pasar a la historia, había enamorado a un pobre hombre y destruido la mejor banda de música de todos los tiempos. Las mujeres también han narrado la historia de otras mujeres que, tras salirse de la norma, se vuelven locas. En la novela Jane Eyre, Charlotte Bronte creó el personaje de Bertha Mason, la esposa del señor Rochester, una mujer perturbada con quien el pretendiente de Jane se había casado de joven engañado por su familia y a quien él, en vez de internarla en un psiquiátrico, mantiene gentilmente encerrada y atendida en un lugar escondido de la casa. Bertha se convierte en el obstáculo para que la nueva pareja pueda casarse, en la enemiga de la buena mujer, en la mala. Menos mal que al final muere, ellos contraen matrimonio y el amor triunfa. Sandra Gilbert y Susan Gubar nos cuentan en The Madwoman in the Attic que estas locas del desván aparecen como espejo de la protagonista y representan todo lo que ella no puede ser. Años después, Bronte declaró en una carta que se arrepentía de no haber tenido compasión con Bertha. Es curioso, porque precisamente la autora podría ser considerada aquella loca del desván al haberse salido de la norma. De hecho, al igual que otras muchas escritoras, tuvo que publicar con seudónimo masculino, en este caso el de Currer Bell. Poco después, Virginia Woolf incitaba a las escritoras a matar el ideal ético y estético de la mujer, el ángel del hogar, como lo bautizó, impuesto hasta entonces por la sociedad. Pero por mucho que lucharan las Bronte, Virginia Woolf, Anais Nin, Mary Shelley, Emilia Pardo Bazán, Carmen Laforet y algunas otras, sus obras acabaron engrosando la categoría de la narrativa femenina, la de aquello que no es universal, de lo secundario, y permanecieron en el olvido hasta que fueron reivindicadas. Hasta hace bien poco, sus nombres apenas aparecían en los libros de texto. De modo que ellos, los hombres, siguen contando la historia y nuestra historia. Las mujeres locas y malas seguimos poblando los relatos, incluso en la ciencia ficción, y ahí, además, hipersexualizadas. Quizá el ejemplo más descarado provenga del mundo del cómic de superhéroes.
En ellos, los personajes femeninos visten como si todo el año fuese verano y sus papeles son siempre secundarios, a la sombra de los hombres y encajadas en uno de estos dos arquetipos. La novia de que vive en peligro constante, como si tuviera la capacidad de olerlo y correr hacia él para que la rescaten una y otra vez, y la que tiene suerte y puede aspirar a ser superheroína o villana, que a veces viene a ser más o menos lo mismo. Muchas utilizan su poder de seducción como arma para engañar al enemigo porque, ya lo sabemos, las mujeres no pueden evitarlo. También porque es la única arma de la que las proveen los guionistas, todo hay que decirlo. Uno de los casos más extremos es el de Hiedra Venenosa, que tiene el superpoder de envenenar con sus besos. El destino de la experta botánica Pamela Lillian, algo desaliñada y con alta capacidad intelectual, cambia cuando el científico Jason Woodrue experimenta con ella inyectándole una toxina. A partir de ese instante todo empeora, el buen hombre acaba por abandonarla en un hospital, ella descubre que no puede tener hijos y su novio muere en un accidente de coche. A Hiedra Venenosa no le queda otra que volverse loca, al menos tiene la fortuna de que su aspecto mejora notablemente, porque, en un cómic, una mujer puede ser una zorra desalmada, pero jamás ir hecha unos zorros. En aquel árbol genealógico de la ciencia ficción, una de las pioneras fue Wonder Woman. La primera vez que apareció en un cómic fue el 8 de diciembre de 1941, el día siguiente al ataque a Pearl Harbor que arrastraba a Estados Unidos de cabeza a la guerra, y ya parecía apuntar el nuevo modelo de mujer que irrumpiría sin pedir permiso y prevalecería durante las 2 décadas siguientes. Wonder Woman era aún un personaje hipersexualizado, aunque sus características abrían la puerta a la esperanza. Diana es una princesa amazona, miembro de una tribu matriarcal oculta del mundo y con un gran sentido de la justicia, una mujer fuerte que, nada más empezar sus aventuras en DC Comics y como declaración de intenciones, cambia las tornas y rescata al chico en apuros, el capitán Steve Trevor. Otra vez la creación de arquetipos recurría a la mitología griega, pero ahora con una mirada distinta. Es curioso cómo cada época, al mirar atrás, selecciona qué símbolos encajan mejor con lo que quiere fijar y cierra los ojos a lo demás. Lo digo porque las amazonas siempre estuvieron ahí, aunque las leyendas en torno a ellas se centraban en su crueldad. Las amazonas eran hijas de Ares, dios de la guerra, y de Armonía, diosa de la concordia, y vivían al margen de los hombres. Solo se reunían con ellos una vez al año y únicamente para asegurar la descendencia del linaje. Unas mujeres guerreras y autosuficientes no podían tener buena fama en la antigua Grecia. Pero sí en la Norteamérica que veía cómo la guerra mundial se les metía en casa. Por suerte, Wonder Woman fue solo una punta de flecha más y no se replegó una vez acabada la contienda. Hoy se la considera parte de la tríada central de DC, con Superman y Batman. Y, sobre todo, un ejemplo del empoderamiento femenino en el mundo por su carácter y su fortaleza. Durante muchos años, en el cine fantástico, las mujeres o bien suponían la perdición por excelencia, aunque no quisieran, como en King Kong, no fueron los aviones, fue la belleza lo que mató a la bestia, o bien se presentaban como pura bondad y falsedad, como María y su réplica robótica en Metrópolis. A mediados del siglo XX la ciencia ficción era todavía un género predominantemente masculino, tanto en su factura como en su consumo, y reflejaba más la desigualdad y los abusos sufridos por las mujeres, es cierto, pero a fuerza de estereotipos y sin pretensiones de denuncia. Aunque a partir de los años 60 la ciencia ficción ya había ampliado su inquietud para ocuparse de asuntos sociales y especulaciones sobre el futuro, algo similar le ocurrió a Barbarella. Acorde con la época de liberación sexual, amor libre y píldora anticonceptiva, el personaje encarnado por Jane Fonda era rebelde e inconformista y tenía como objetivo vital la búsqueda del placer que tantos disgustos debió de causar a sus respetables padres, pero era un personaje creado por hombres y dirigido a ellos.
En 1996 se le agotó la paciencia y cuando acababa de aterrizar en el aeropuerto de Bangkok con su hijo, se lanzó a por una periodista que le estaba dando la bienvenida. Acabaron las dos por los suelos. Tras armarse un buen revuelo, tuvo que explicar que la reportera llevaba días persiguiéndola y que acosaba al niño con preguntas sobre su madre. A pesar de eso se disculpó. Es curioso que nadie haya perseguido a Justin Bieber, Alec Baldwin, Justin Timberlake, Kanye West o Jude Law por haberse pegado con paparazzis. Loca se volvió también en el rodaje de Bailar en la oscuridad, del director Lars von Trier. Ambos tuvieron conceptos distintos de su personaje, Selma. Mientras él la veía como una niña en el cuerpo de una mujer, ella la veía como una mujer fuerte y luchadora. También discreparon en las canciones, pero Björk logró imponer la supervisión y aceptación por su parte de la banda sonora, y a von Trier no le quedó más remedio que aceptar. Trabajar con Björk fue como intentar razonar con una terrorista, así resumió el director su experiencia con la islandesa. En cuanto a la cantante, traumatizada tras el rodaje, nunca volvió a participar en una película. La polémica duró años. Hoy cabe hacerse la pregunta, ¿estaba loca o era tan excéntrica como él? El cuento de la criada, la novela de Margaret Atwood, tuvo que esperar más de 30 años para ingresar en la tribu de la cultura popular en forma de serie de televisión. En esta distopía, los desastres medioambientales han dejado estériles a las mujeres burguesas, por lo que las criadas, una categoría inferior en la jerarquía social, son esclavas sexuales y reproductivas cuya única función es concebir. La protagonista, cuyo nombre real es June Osborne, pero que al convertirse en esclava pasa a llamarse de Fred porque, literalmente, pertenece a Fred, narra cómo las mujeres tienen prohibido hablar, leer o practicar cualquier otra actividad que las humanis. Atención, parece alertarnos porque el mundo que nos tocará vivir podría parecerse a esto si ignoramos a las mujeres. Quizá no sea más que una fantasía para contrarrestar los límites que la realidad nos ha impuesto a las mujeres en cada época del siglo XX, pero la ciencia ficción ha sido un territorio fértil para especular con mundos alternativos donde las mujeres no cumplen ninguno de los papeles que la historia les ha asignado desde que el mundo es mundo. Sea ciencia ficción o realidad, lo cierto es que las mujeres necesitamos narrarnos y leernos desde otro punto de vista, comenzando desde algo tan sencillo como el propio aspecto físico. Por muy rompedor y feminista que fuera el personaje, durante décadas la protagonista tenía que estar buena incluso para cazar vampiros, y no se trata de excluir a las que entran en ese canon, sino de que al fin veamos reflejada la diversidad de físicos, intelectos, ánimos, edades, etnias, sueños o ambiciones, la diversidad absoluta de mujeres reales, igual que nadie tuvo que pedir a Woody Allen, Bill Murray o Santiago Segura que fueran guapos para tener papeles protagonistas. Cuando nos narramos, nuestras protagonistas se alejan de lo normativo, incomodan, no solo por su aspecto físico, sino también porque ninguna es complaciente. Ahora las malas, las putas y las locas son nuestro personaje central, y existen por sí solas, sin necesidad de dar explicaciones. Y eso es un enorme avance, todo un triunfo. En 2012, una jovencísima Lena Dunham escribió y dirigió Girls, una serie con personajes y tramas muy diferentes a lo que estábamos acostumbrados. En una sociedad en la que cada vez tenemos más necesidad de sentirnos especiales, empáticos y sensibles, de pronto surgió ante nosotros Hannah, en quien en un primer momento una no se sentía en absoluto reflejada. Nosotras no somos egocéntricas, egoístas, sino todo lo contrario. ¿O no? ¿Acaso ella no se sentía igual, especial e incomprendida? Dunham nos dio una bofetada de realidad, nos mostró esa parte que no queríamos ver, o que no nos dejaban ser. En toda la serie nos cuesta encontrar un personaje en el que reflejarnos, quizá porque de algún modo sabemos que somos un poco todos ellos, Hannah, Marnie, Adam, Jessa, Susannah, Ray, Elijah. Cuestiona todos los roles, tanto la masculinidad como la feminidad patriarcal.
También tenemos que darle las gracias por mostrar la diversidad de los cuerpos, de la belleza, de lo no normativo. Ni siquiera como un alegato directo, sino que aparecen sin más. No es un artículo de Body Positive en una revista donde todo lo demás son modelos hegemónicos. Craig Zobel. Aquí fue la propia Winslet quien exigió que no le borraran ni una sola arruga o grasa del cuerpo, y me encanta que por fin ellos se tengan que poner las pilas y cambiar la óptica y la manera de narrarnos. Nuestro trabajo mantiene el pesado apellido de femenino porque, a lo largo de muchos siglos, desde la época de los primeros mitos, lo universal ha sido la narración de los hombres, esa visión masculina que dibujaba a unos y a otras y nos decía cómo debíamos ser. Es normal, por otro lado, que el resultado fuera que cuando abríamos un libro o veíamos una película, nos sintiéramos más reflejadas con el protagonista aunque fuera hombre que con aquella mujer que se sentaba en segundo plano y lo ayudaba a vivir su historia. Pero nos faltaba algo, ese señor se enfrentaba al mundo de forma muy diferente a aquella con la que cada día nos enfrentamos nosotras. Él no encuentra los mismos obstáculos, no se le exige lo mismo y desde luego se le permite mucho más. Pero hace ya tiempo que se abrió una grieta por la que entra la luz de una narrativa distinta, una que nos dice que no tenemos que ser como ellos, pero tampoco como nos han narrado. Que no hay una única forma de ser mujer, y con esfuerzo, plantando cara, nosotras vamos ampliando esa grieta, borrando esos brochazos que más que dibujarnos nos desdibujaban. Agradecimientos. Durante muchos años para ser guay tenías que tener una pandilla de amigos. Era común oírles a ellos comentarios como qué chica más genial, es como un tío, o a ellas decir yo es que me llevo mejor con los hombres, la amistad con mis colegas hombres es más sana, no hay competitividad. Parece lógico que pensáramos así, por un lado, todas las historias nos hablaban de la naturaleza envidiosa de las mujeres y nos retrataban como enemigas las unas de las otras, por otro, nosotras sin saberlo nos sentíamos más reflejadas en los personajes masculinos que nos rodeaban y era ahí donde buscábamos los referentes, aunque sus realidades fueran muy diferentes a la nuestra. Echo la vista atrás y pienso que he tenido mucha suerte de que en mi caso la amistad con mis amigas fuera más importante, y de asumir desde muy pronto que yo no era la guay. Ellas me ayudaron a romper con la culpa y la vergüenza. Con ellas sigo aprendiendo a día de hoy. Ellas son mi familia, mis hermanas. Por eso este libro solo tiene un agradecimiento, gracias a mis amigas, ellas son mi aquelarre. Resumen narrativo. El presente resumen narrativo fue realizado por la Biblioteca Nautilus con la intención de facilitar a personas con ceguera y a estudiantes de pocos recursos el acceso al conocimiento universal. Esperamos que te sea de gran utilidad y te conduzca a profundizar más en el tema leyendo la obra original. No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal y dándole like a cada una de nuestras publicaciones. Gracias. Biblioteca Nautilus. bibliotecanautilus@gmail.com